Buenos días, bienvenida y bienvenido a una conferencia más de este ciclo de la UGR va al Instituto que la Universidad de Granada, el programa educativo, puso en marcha cuando con la pandemia nos vimos obligados a ver cómo nos la apañábamos para seguir haciendo actividades culturales y de divulgación del conocimiento. Yo soy Pilar Núñez, que soy la responsable del programa educativo de la universidad. Y como soy profesora de lengua y literatura, me gusta especialmente invitar a personas que hablen sobre este tema. La invitada que tenemos hoy, que es la profesora Carolina Suárez Hernán, es profesora de la Universidad de Granada, del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Ha sido también profesora en la Universidad de Comillas, es especialista en literatura hispanoamericana y es una gran especialista, no os podéis imaginar lo que ha leído y ha analizado en literatura fantástica. Yo creo que se ha leído prácticamente todo lo que ha escrito Laura Gallego, más que vosotros, incluso aquellos a los que Laura Gallego os encanta. Y bueno, ella ha estudiado especialmente a Laura Gallego, pero en el contexto de la literatura fantástica que tanto gusta hoy, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes. Y sobre eso es sobre lo que va a hablar con nosotros. Como sabéis, la conferencia permite que luego al final, si queréis, podáis hacer algún comentario o alguna pregunta a Carolina. Lo podéis hacer de dos formas, o bien a través del chat, o bien vuestro profe o vuestra profesora abre el micrófono, os acercáis para que se oiga bien y planteáis la pregunta directamente, ya como cada profesor o profesora quiera, ¿vale? Muchas gracias por conectaros y sobre todo muchas gracias a los profesores y profesoras que son al fin y al cabo los que hacen posible que estéis asistiendo a esta actividad. Disfrutad mucho de la conferencia, sé que quienes leéis a Laura Gallego lo vais a hacer y quienes no la habéis leído todavía, espero que os sirva para despertar la curiosidad y las ganas de leerla, porque ya sabéis que es una autora famosísima que gusta mucho. Así que escuchamos a Carolina. Carolina, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar. Bueno, estoy encantada de estar con todos vosotros. Y bueno, vamos a hablar de Laura Gallego, una autora que seguro que a todos nos interesa mucho y nos gusta mucho. Tengo una presentación, sobre todo con alguna cita, los títulos de las obras, las portadas y algunas fotos y representaciones de estos mundos fantásticos de Laura Gallego. Espero que la presentación se vea bien y bueno, os iré preguntando si va del todo coordinado. Pues no me entretengo más y comienzo mi exposición. Laura Gallego, como sabe todo el mundo, es el fenómeno editorial y literario más excepcional en el campo de la literatura juvenil. En 1998 gana el premio Barco de Vapor con su primera obra, Finis Mundi, y entre sus obras posteriores están Retorno a Isla Blanca, bueno, tenéis las fechas de las novelas en la pantalla, Las hijas de Tara, La leyenda del rey errante, La hija de la noche, El coleccionista de relojes extraordinarios, Alas de fuego, Alas negras, La emperatriz de los etéreos, Dos velas para el diablo, Donde los árboles cantan, El libro de los portales, Todas las hadas del reino, Omnia, Cuando me veas, El ciclo del eterno emperador, entre otras que no he reseñado, pero sobre todo ha cambiado el rumbo de la literatura fantástica en español con las sagas Crónicas de la Torre y Memorias de Idún. La primera de ellas, seguro que muchos de vosotros la habéis leído, está integrada por El Valle de los Lobos, La maldición del maestro, La llamada de los muertos y una última entrega sobre el elfo Fenris. Mientras que Memorias de Idún está integrada por la Resistencia, Tríada y Panteón. Pero a estas trilogías, bueno, a estas sagas, aún se une una más que a mí me encanta, que es Guardianes de la Ciudadela, integrada por el bestiario de Axlin, El secreto de Xein y La misión de Rox. Bueno, estas son algunas de las
portadas de las novelas de Laura Gallego, todas ellas bastante bellas, bastante bien. Las obras literarias de Laura Gallego, bueno, Laura Gallego es una escritora de enorme éxito entre los jóvenes de distintas edades, también entre muchos adultos. Sus obras son recomendadas y leídas en la escuela. La autora aúna el canon social con el canon literario, esto es, sus obras son conocidas por los jóvenes a partir de las recomendaciones que se originan en los foros juveniles y en los ámbitos propios de los lectores, pero también cuenta con el beneplácito de la crítica literaria y de las instituciones educativas. Las obras literarias de Laura Gallego tienen siempre un marcado carácter fantástico que implica la creación de mundos paralelos o de universos maravillosos en los que lo sobrenatural es la tónica general. La magia es siempre predominante y los hechiceros y hechiceras se integran junto a elfos, dragones, unicornios y todo tipo de seres imaginarios. La literatura fantástica, esto es, bueno, en su acepción más amplia, esto es entendida como una categoría que engloba una serie de textos heterogéneos, siempre de carácter explícitamente no mimético, está viviendo uno de sus mejores momentos en el mercado editorial español. Encontramos muchos autores de la categoría de Laura Gallego, también muy conocidos y también todos ellos excelentes. Carlos Ruiz Zafón, Maite Carranza, Concepción Perea, César Mallorquín, Ana Alonso, Javier Pellegrín, Susana Vallejo, Elia Barceló y otros muchos. Si nos circunscribimos a la narrativa maravillosa y la fantasía épica, a la cual la mayor parte de las novelas de Laura Gallego se ascriben, podemos citar otras muchas sagas también conocidísimas, como por supuesto Harry Potter, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, El Mago de Terramar, de Ursula Le Guin, que también son novelas excelentes, muy, muy recomendables. Encontramos en el ámbito español El ciclo de la luna roja, de José Antonio Cotrina. Es una trilogía de terror, de fantasía y terror muy apasionante. También la saga La puerta oscura, de David Lozano, ubicada en un mundo de ultratumba, donde también el terror es la nota principal. Otras novelas, como la trilogía de La guerra de las brujas, de Maite Carranza, o por supuesto la tetralogía Porta Coeli, de Susana Vallejo. Pero hay otros muchos autores, Lucía González Lavado, Carolina Lozano, Antonio Martín Morales, otros muchos. Si después hay alguna curiosidad por alguno de estos autores, pues no tenéis más que preguntar, porque tengo las referencias de todos ellos. La narrativa de corte fantástico, en sus múltiples manifestaciones, posee una larga tradición literaria, tanto en la literatura para adultos como en la literatura infantil y juvenil. En la actualidad tiene lugar un extraordinario auge del género de aventuras fantásticas. La fantasía, sin duda, se ha consolidado como un género de masas con gran éxito comercial, impulsado por un repertorio de nuevas prácticas de lectura que se extienden mucho más allá de la obra misma. Nos encontramos con una difuminación importante de las fronteras entre la literatura popular y la literatura juvenil. Y también nos encontramos frente a la interrelación entre productos editoriales y audiovisuales para explicar este fenómeno, puesto que la mayor parte de estas sagas, bueno, muchas de ellas se han llevado al cine, a series de televisión, a juegos de rol, a videojuegos, es decir, están muy presentes en las pantallas también. Igualmente, es importante la capacidad de la fantasía para traducir las necesidades imaginativas de las sociedades actuales. Es decir, sentimos la necesidad de ir mucho más allá de nuestra realidad cotidiana para explicarnos lo que está sucediendo en nuestra propia realidad. Los vínculos con la tradición oral, la mitología, la épica, el potencial de impregnación que tiene la fantasía y de adaptación son razones para, bueno, pues para una presencia tan importante en el mercado editorial. Hay autores que
que destacan las posibilidades de la ficción no mimética, que es aquella que no se corresponde con la realidad, con nuestra realidad, con lo que nosotros entendemos que es lo normal, ¿no? Lo que reconocemos como real. Hay algunos autores, decía, que destacan las posibilidades de la ficción no mimética, la ficción fantástica, para reinterpretar las reglas de la realidad y los valores ideológicos asociados a ella. Por ello, la narrativa juvenil se ha proyectado con tanta frecuencia hacia el futuro, ¿no? Por eso tiene tanta representación, tanta importancia la ciencia ficción, también hacia el pasado y también hacia mundos paralelos o desconocidos en búsqueda de nuevos escenarios y nuevas aventuras. Precisamente son estos mundos paralelos o desconocidos los que nos van a entretener hoy un poquito, ¿no? Los géneros no miméticos, a los que pertenecen todas las novelas de Laura Gallego, tienen en común que contienen la presencia de entidades de ficción que carecen de referente en la realidad aceptada y por ello son consideradas sobrenaturales, imposibles o extrañas. Esto es, aparecen dragones. Los dragones no existen en nuestra realidad, luego son elementos sobrenaturales o por lo menos elementos de ficción que no tienen un referente en nuestra realidad. Estos géneros son ciencia ficción, literatura fantástica, terror, gótica, fantasía, literatura maravillosa, el realismo mágico, lo real maravilloso. La característica especial de los géneros fantásticos, de ciencia ficción o de lo maravilloso es que funcionan no de manera mimética, sino mediante un proceso de abstracción que exige a los lectores un modo de acercamiento diferente al que utilizan para leer realismo. Y, por supuesto, es necesario aprender este modo de acercamiento. Es un acercamiento diferente. La literatura maravillosa muestra lo sobrenatural no como una amenaza, sino como algo natural en espacios diferentes a aquellos en los que se desarrolla la vida de los lectores. De manera que no se produce ninguna vacilación o interrogación acerca de la realidad. Los mundos maravillosos totalmente inventados se rigen por un criterio diferente de lo posible o lo verosímil. No se plantean la realidad de encantamientos o milagros que son aceptados con naturalidad por formar parte de los parámetros del espacio creado. Por ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien, Olvidado Rey Vudú de Ana María Matute o La Historia Interminable de Ende. Son ejemplos de espacios maravillosos, totalmente alejados del mundo real, con el que no tienen interferencia alguna. No se cuestiona la realidad de lo que cuenta y tampoco existe ningún cuestionamiento dentro del texto. En otros casos, la introducción del elemento fantástico, sobrenatural o imposible, en el relato de la realidad cotidiana supone un extrañamiento y una ruptura que provoca las dudas e incluso el miedo, tanto de los personajes como de los lectores. Se produce entonces una problematización de los sucesos y se suceden una serie de acontecimientos que desarrollan los efectos de este acontecimiento fantástico. Después veremos algunos ejemplos. La etiqueta literatura fantástica, en su sentido más amplio, puede hacer referencia a un conjunto extremadamente heterogéneo de textos unidos por la característica común, como digo, de escapar de los patrones que un sistema literario concreto interpreta como realistas. Para abordar el estudio de la literatura fantástica y maravillosa debemos tener en cuenta conceptos, ¿no? La diferencia entre el campo referencial externo y el campo referencial interno. El primero es la realidad extratextual, es decir, la realidad fuera del libro. Y el segundo es la realidad intratextual, los personajes, sus relaciones, su discurso, los espacios que recorren, etcétera. Lo que ocurre dentro del libro. El mundo intratextual, lo que ocurre en el libro, existe independientemente de la realidad fuera del libro. No guarda identidad con la realidad fuera del libro. Puede guardar una relación de semejanza o de analogía en mayor o menor grado, pero las obras literarias existen por sí mismas.
y son una realidad en sí misma, independientemente de que se parezcan más o menos al mundo que entendemos como real. Por tanto, las obras literarias que nos ocupan en esta ocasión, con sus elfos, sus brujas, sus brujos, sus dragones y sus realidades paralelas, no se valoran por su correspondencia con la vida real, sino con su coherencia interna. Bien, algunas obras de las que hemos comentado se califican también, se llaman alta fantasía o fantasía heroica, fantasía épica. Son muchos los términos que se emplean y, bueno, más o menos todos ellos significan lo mismo o podemos usarlos todos de forma similar. Son, bueno, historias que se desarrollan en un mundo claramente diferenciado del nuestro, mientras que otras novelas se desarrollan en mundos, similares al nuestro, en los cuales se incorpora un elemento sobrenatural. Otros autores interpretan todas estas novelas como fruto del mismo, de la misma etiqueta, ¿no? Fantasía épica. Hay una serie de elementos recurrentes y prototípicos en estas novelas. Se producen conflictos colectivos que afectan a regiones, incluso a universos enteros. Las novelas de espada y brujería, por ejemplo, se centran más en un individuo, en la lucha por su supervivencia. Bueno, la llamada fantasía épica o heroica se caracteriza siempre por la construcción de un mundo ficcional diferenciado completamente de nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, pueden estar ambientadas las historias en sociedades paramedievales. Estas sociedades paramedievales, como la de Juego de Tronos, por ejemplo, son a la vez conocidas y a la vez lejanas, ¿no? Para el público contemporáneo. Hay una atmósfera que nos resulta no lo suficientemente lejana, pero sí es alejada de la realidad contemporánea. Por tanto, contrarresta la extrañeza de lo imposible con la familiaridad de sus bases ideológicas, ¿no? Hay algo pues, que nos resulta no del todo desconocido. Nos encontramos con batallas con desplazamiento temporal, con mundos alternativos, con retos, aventuras, batallas épicas entre el bien y el mal, con seres, con razas no humanas, con seres inanimados, espacios míticos. Bien, con todo tipo de elementos, muchos de los cuales reconoceremos a continuación en las novelas de Laura Gallego. Voy a citar, bueno, muchas de ellas. En las novelas de Laura Gallego podemos encontrar todos estos motivos. Pasamos a continuación a revisar estos mundos fantásticos creados por la autora. Por ejemplo, Finis Mundi, que es una novela que muchos de vosotros habréis leído y conoceréis, pertenece a la categoría de la fantasía heroica, de la fantasía histórica, ya que está ambientada entre los años 997 y 999. Es el terror al año 1000, es el milenarismo y los sucesos históricos que tienen lugar en Europa, el marco en el que se desarrolla la historia. Los protagonistas son un monje cluniacense, un famoso y experimentado juglar y una joven aprendiza de juglaresa y nieta de la madre de la Hermandad del Bosque. Son poderosas brujas, ¿no? Los personajes deben evitar el fin del mundo y el reinado del mal. Y deben luchar contra una secta de predicadores del anticristo, llamada la Cofradía de los Tres Ojos. Para ello deben encontrar los amuletos del pasado, del presente y del futuro. El primero lo encontrarán en Aquisgrán, el segundo en Santiago de Compostela y el tercero en Stonehenge.
Esto con respecto a la fantasía histórica. Otras muchas novelas de Laura Gallego se caracterizan por presentar el mundo primario, es decir, la época contemporánea, el mundo considerado como real, pero con la intrusión más o menos problemática de elementos sobrenaturales que pueden ocasionar dudas en los personajes o miedo o o dudas en los lectores. Por ejemplo, Dos velas para el diablo, La hija de la noche, La leyenda del rey errante, Cuando me veas, podrían ser ejemplos de estas novelas, de estos mundos, ¿no? Novelas en el mundo primario. Por ejemplo, La leyenda del rey errante está ambientada en Arabia, en un tiempo muy remoto, y hace referencia a tribus que existieron, incluso a poetas y a reyes del pasado. Arabia en el pasado es sin duda un lugar ya lo suficientemente mítico, exótico y lejano como para, bueno, pues para constituir casi en sí mismo un mundo fantástico, ¿no? Estas son la cita que tenéis, la cita que estáis viendo en pantalla es el comienzo de la novela, ¿no? Un momento en el que Arabia fue tierra de misterio y leyenda. Se mencionan los espíritus del desierto y bueno, otros seres sobrenaturales. El vampirismo es el elemento fantástico introducido en La hija de la noche. La hija de la noche la tenéis aquí. La protagonista de esta novela es Isabel, una joven enigmática que da mucho miedo a los habitantes del pueblo en el que vive y es un pueblo que abandonó, o es un pueblo francés, y esta Isabel abandonó en el pasado el pueblo persiguiendo a un joven del que estaba enamorada y regresa unos años después acompañada por un trabajador, se instala en un caserón y tiene bueno, una vida muy enigmática que hace que la acusen de brujería. Es acusada injustamente de llevar a cabo acciones demoníacas. Aparecen bueno, elementos muy terroríficos como una vaca desangrada y otros sucesos. Y es el vampirismo lo que está en el fondo de la cuestión. No sé si conocéis Dos velas para el diablo, que es una historia apasionante que recuerda mucho a, no sé, a la serie Sobrenatural, incluso a la serie más antigua, Embrujadas, ¿no? Dos velas para el diablo narra una historia situada en el presente y en el mundo conocido como real. De hecho, los protagonistas viajan por numerosas ciudades, que son todas ellas muy reconocibles. Por tanto, es el mundo primario, pero en este mundo primario se insertan los ángeles y los demonios, sus batallas y todo el mundo de ultratumba del que provienen estos seres. Los ángeles y los demonios pueden aparecer transustanciados o materializados y así viven entre los humanos. En el pasado se podían transubstanciar con facilidad, pero fueron perdiendo facultades y fueron quedando atrapados en cuerpos humanos. En la actualidad hay una plaga que está acabando con los ángeles. La protagonista es Kat. No voy a desvelar nada de lo que ocurre con Kat, que es bueno, hija de un ángel que es asesinado. Esto lo pone en la portada del libro, así que no desvelo nada. Y bueno, a partir de ese momento ella debe enfrentarse a un posible apocalipsis prácticamente. Estas son las primeras palabras de la novela que ya dan una pista de, bueno, pues de hasta qué punto la novela es intrigante, ¿no? Hoy en día la gente ya no cree en los ángeles. Yo me refiero a los de la Biblia, los mensajeros de Dios. Ya nadie cree en esos ángeles. Dicen que son mitología, pero lo que ocurre en realidad es que están pasados de moda. Sin embargo, hay gente que sí cree en los demonios. Cuando me veas es una novela que está ambientada en un barrio en el extrarradio de alguna ciudad, que bien podría ser Madrid. La novela trata de peleas de bandas callejeras por la autoridad
en el espacio del narcotráfico. La joven protagonista, Valentina Reyes, tiene la habilidad de volverse invisible y bueno, se convierte en una superheroína, sigue a los cabecillas de las bandas, evita todo tipo de violencia sobre los inocentes. Tina, cuando descubre su capacidad para volverse invisible, no tiene justificación para ello y bueno, hasta que entiende lo que realmente está pasando, pues está sumida, por supuesto, en un mar de dudas y bueno, tiene una amiga con la que lleva a cabo toda una investigación científica y social y literaria sobre los superhéroes y sobre los superpoderes, como pueda ser, por ejemplo, la invisibilidad, ¿no? Por tanto, es una novela de superhéroes en un mundo muy cruel y muy terrible del extrarradio de una gran ciudad. Bien, avanzamos un poquito más y nos encontramos con novelas fantásticas que presentan dos mundos comunicados a través de algún pasaje mágico. Encontramos entonces un mundo primario que se corresponde con nuestra realidad, con la realidad cotidiana, y un mundo secundario que no rigen las normas del mundo real y que denominamos secundario o fantástico. Y aquí nos encontramos con muchas de las novelas más importantes de Laura Gallego, por ejemplo, con Crónicas de la Torre. Crónicas de la Torre es la primera saga de Laura Gallego. La protagonista de la trilogía es Dana, que es una niña que vive con su familia en una granja muy humilde hasta que un poderoso hechicero se la lleva con el consentimiento de sus padres a la torre, donde se convierte en una aspirante a maga junto con otros personajes como su gran amigo, el mago Fenris. El mundo secundario se desarrolla en torno a la torre. Hasta llegar a la torre, todo es más o menos normal, aunque Dana siempre ha sido diferente desde su nacimiento. De hecho, siempre está acompañada por Kai, pero ella es la única que lo puede ver, por lo que la sospecha de la locura siempre se cierne sobre ella. La torre es también una especie de refugio para aquellos que, por su naturaleza especial, son diferentes y rechazados por la sociedad, como es el caso de Dana. Dana posee el don de ser una Kin Shanai, y eso significa que puede entrar en contacto con el mundo de los muertos. Por ello, accede al interior de la torre y conoce las verdaderas intenciones malvadas del hechicero que la condujo hasta allí, claro. Toma la decisión de llevar a cabo una rebelión y convertirse ella misma en la dueña de la escuela de alta hechicería de la torre. Esta es la trama del Valle de los Lobos. En la segunda parte, la maldición del maestro, la venganza del hechicero, la condena al encierro en el laberinto de las sombras, de donde solo podrá escapar rescatada por Fenris y por su gran amigo y objeto de su amor, Kai. Por último, en la llamada de los muertos, Dana y los demás se enfrentan a la llegada del momento en el que se van a cruzar el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El personaje de Dana es muy interesante y sobre todo en el Valle de los Lobos, en el Valle de los Lobos y en la llamada de los muertos hay una evolución interesantísima en el personaje, una evolución, una profundidad psicológica muy grande y un cambio muy importante en ella. Y bueno, es un personaje muy interesante. También todos los que están con ella, pero sobre todo ella, la protagonista. Pero sin duda es Memorias de Idún el gran, bueno, el gran éxito de nuestra autora. En principio, cada uno de estos volúmenes, La Resistencia, Tríada y Panteón, estaban divididos en otros dos. Bueno, la trilogía narra la historia de Idún y los sucesos que afectan tanto a este mundo fantástico como a la Tierra. En Idún habitan 6 razas de sangre caliente, que son los humanos, los celestes, los feéricos, los varu, los gigantes y los yan. Todas estas razas están descritas con todo lujo de detalles, con todas sus costumbres y con todas sus
sus lealtades y sus oposiciones. Existen también otras especies semidivinas, que son los unicornios, los dragones y los sheks, que son serpientes aladas. Los sheks y sus aliados de sangre fría, que son los Sis, son una especie de hombres serpiente, fueron parcialmente aniquilados y exiliados en Umadún, que es un mundo del pasado que está en el propio Idún, por los dragones en el pasado. Pero el nigromante, Ashram, el nigromante, provocó una conjunción astral de los 3 soles y las 3 lunas de Idún para devolver los sheks al mundo y acabar con los dragones y con los unicornios. Este es el momento en el que comienza la historia, ¿no? Esto es lo que conocemos al principio, es casi el planteamiento de la historia. Lo vamos conociendo en los primeros capítulos de la primera entrega. Hay una profecía que afirma que un dragón y un unicornio provocarían su caída. Por cierto, que hay un cómic de memorias de Idún, llevado a cabo por la autora y por su equipo. También hay una serie de televisión que creo que no ha tenido, una serie de animación que no ha tenido demasiado recorrido ni demasiado éxito, pero que podemos ver algunas imágenes. Hay también un libro titulado Enciclopedia de Idún, donde podemos encontrar muchísima información sobre la geografía de Idún, sobre la mitología, bueno, sobre el panteón idunita, es decir, sobre los dioses y sobre todas las costumbres de Idún y cómo se llevó a cabo el proceso histórico y los muchos enfrentamientos, ¿no? Este es el mapa de Idún con bueno, las distintas tierras en las que se asientan las distintas razas idunitas. El primer volumen se desarrolla en la Tierra, en torno a 3 adolescentes, que son Jack, Victoria y Kirtash. Jack es un chico terrícola de 13 años, cuya vida da un vuelco cuando sus padres son asesinados. Su destino queda unido a través de ese momento a la resistencia, que lucha por la libertad de Idún y contra la tiranía del nigromante, de Ashram. Kirtash es también llamado Christian, Kirtash es un frío y eficaz asesino al servicio de su padre, el nigromante, que persigue a los magos de Idún exiliados en la tierra. El príncipe Alsan de Banisar y el mago Shail, personajes que tienen también su propia historia y su propia evolución, conducen a Jack a un lugar seguro después de quedar huérfano. Este lugar seguro es Limbaz y le explican algunas cosas acerca de lo sucedido, aunque los detalles se irán proporcionando a medida que avance la novela. En Limbaz está también Victoria, que es una niña que ha sido atacada por Kirtash, aunque no sabe muy bien por qué es objetivo de tal persecución. La niña siempre supo que tenía poderes, pero en el pasado la trataron psicólogos que la convencieron de que no eran tales poderes y de que ella era normal, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe, o a su alrededor, y ella misma sabe que no es del todo normal, que su comportamiento no es del todo normal. Lo mismo ocurre con Jack, por supuesto, y lo mismo ocurre con otros personajes de Laura Gallego, como el personaje de Dana, de Crónicas de la Torre, del que hemos hablado hace un momento. Limbaz significa la casa de la frontera. Se halla en una especie de pliegue espaciotemporal entre Idún y la Tierra. Solo algunos magos idunitas saben llegar hasta aquí, y por eso es completamente seguro. Jack y Victoria son adiestrados en la lucha y ella en la magia y en la curación. Limbaz es el pasaje que une el mundo primario, la Tierra, con el mundo de Idún. Para los protagonistas, por supuesto, además de bueno, una puerta interestelar que puede abrirse en momentos concretos. En Limbaz se llevan a cabo una serie de hallazgos, ¿no? El libro de la Tercera Era, que propicia que los protagonistas puedan encontrar información sobre los objetos mágicos que luego les van a permitir acceder a sus propios poderes. El ojo de la serpiente, el báculo de Aishel y la espada Domibat. Serán las armas destinadas a nuestros protagonistas. Jack y Victoria van averiguando mucho más sobre la historia de Idún
Y también se suceden, bueno, los enfrentamientos con Kirtash y con otros personajes. También comienza, por supuesto, una historia de amor entre Jack y Victoria, pero también entre Kirtash y Victoria. Será un triángulo amoroso que se mantenga hasta el final de la saga. Es una historia de amor muy diferente de todas las demás historias de amor que podemos encontrar en las novelas juveniles. A lo largo de la segunda parte de este primer volumen, los protagonistas conocerán su naturaleza híbrida y su papel en los enfrentamientos que tienen lugar en Idún. Kirtash es humano, pero también es un Shek y puede convertirse según su voluntad. Los Sheks habían nacido de las entrañas de la tierra, citó a Laura Gallego, cuando Idún era aún muy joven, y eran los hijos predilectos del dios oscuro, prácticamente semidioses, quizá por encima de los mismos dragones. Jack es el último dragón, llamado Yandrak, y Victoria es el último unicornio, Lunaris. Ambos fueron enviados a la Tierra y habitaron cuerpos humanos desde su nacimiento. Todo esto se describe con muchísimo detalle a lo largo de muchísimas páginas. Los jóvenes deben conocerse a sí mismos, aprender a dominar sus especiales naturalezas para asumir su destino en la profecía. La primera parte termina con el viaje de la resistencia, es decir, de Jack, Victoria, el príncipe Alsan y otros personajes a Idún a través de la puerta interdimensional. En la segunda parte, integrada por despertar y predestinación, tenemos el proceso de autodescubrimiento de la hibridez de los personajes y como he comentado hace un momento, la lucha interna que entre ellos tiene lugar para hacerse con sus propios poderes y bueno, pues aprender a comprender su propia naturaleza y su papel en la historia, ¿no? Se describen con detalle las distintas tierras y dominios de Idún, la geografía que estamos viendo aquí, sus habitantes, las historias que afectan a todos estos habitantes y, por supuesto, tiene lugar la preparación de la guerra contra el nigromante, que es una encarnizada y terrible batalla cuyas consecuencias se extienden también a lo largo de muchísimos capítulos y bueno, son batallas del nivel de Juego de Tronos, por supuesto. Paralelamente, los personajes averiguan mucho más sobre la historia del mundo y sobre sus dioses creadores. Los procesos históricos se narran con minuciosidad, de manera que la comprensión global de Idún se va facilitando a los lectores para que estos puedan ir extrayendo sus propias conclusiones. Hay una interpretación, pero no hay una interpretación completamente cerrada del mundo de Idún, sino que los lectores tienen muchísimo que aportar a dicha interpretación porque es de bastante complejidad este proceso histórico que se narra. Bueno, las implicaciones mitológicas de la historia son muchas y los personajes, bueno, los lectores tienen que pensar mucho sobre todo lo que la autora está contando. En la segunda parte termina con el triunfo de las razas de sangre caliente sobre el nigromante, como no podía ser de otra manera. Pero esto en absoluto es el fin de la historia, porque los dioses van a hacer su aparición en Idún sembrando el caos y el pánico y sobre todo sembrando las dudas en lo que tanto lectores como personajes habían creído que era la historia de Idún. Cuando los tres híbridos de la profecía acaban con Asram, una sombra se libera de su cuerpo exánime. Resulta que Asram no era solo un humano, sino que en su cuerpo habitaba el séptimo dios. El creador de los Sex siempre había sido supuestamente una amenaza para la paz de Idún a ojos de todas las razas de este mundo, pero Jack descubre que el riesgo real es que Idún sea arrasado por la ira de los 6 dioses en su lucha contra este dios oscuro, ¿no? El séptimo. La tercera parte narra todos estos sucesos posteriores a la caída de Asram. Los idunitas deben enfrentarse a la destrucción causada por las luchas entre los dioses. Los 3 soles y las 3 lunas se corresponden con los 6 dioses
y el séptimo dios deriva de todos ellos. Expulsaron parte de su oscuridad, ¿no? En forma de una sombra que después condenaron al encierro. Pero el séptimo dios se convirtió también en un creador, por lo que los dioses del panteón idunita son todos creadores y destructores por igual. Cito textualmente. La creación y la destrucción, comprendió entonces, eran una sola cosa. Los mismos dioses que habían creado un mundo podían destruirlo. Los mismos dioses que lo habían dejado morir podían devolverlo a la vida. Y el proceso sería trágico y violento. El peligro que se cierne sobre todas las criaturas del mundo es la posible destrucción provocada por estas luchas divinas. Sin embargo, esta dolorosa verdad no es aceptada por todos. Parte de los personajes se resisten a abandonar esa antigua interpretación del mundo de Idún y bueno, por supuesto, no contamos qué es lo que pasa a lo largo de toda esa tercera parte para que os animéis a leer Memorias de Idún. Podéis estar enfrascados en su lectura, por supuesto, durante muchísimo tiempo. Bien. Muchas de las novelas de Laura Gallego se desarrollan enteramente en un mundo secundario, es decir, no hay mundo primario, no hay pasaje, no hay viaje de un mundo a otro, sino que desde la primera página nos encontramos en mundos que tienen sus propias leyes y que existen de forma completamente independiente de la realidad. Por ejemplo, entre este grupo de novelas podemos encontrar Los guardianes de la ciudadela, Alas negras, Alas de fuego, El ciclo del eterno emperador, La emperatriz de los etéreos, El libro de los portales, Donde los árboles cantan, Las hijas de Tara y Todas las hadas del reino. Vamos a comentar algunas cosas sobre estos mundos fantásticos creados por Laura Gallego. En Las hijas de Tara nos encontramos con una novela de ciencia ficción y fantasía, con un ejemplo de híbrido, ¿no? Muy frecuente en la actualidad. La obra muestra un mundo futuro en el que existe una oposición frontal entre la tecnología y la naturaleza extremas, y la humanidad se encuentra, por supuesto, dividida. Hay una leyenda que narra que la diosa Tara, que es la Tierra misma, reaccionó contra las sociedades humanas e hizo crear una enorme selva que cubrió la superficie del planeta. Esta selva se llama Manawinar. Destruyó casi todas las ciudades y las infraestructuras, y en ellas se generaron abundantes plantas y animales nuevos, es decir, un mundo de reciente creación. Una parte de la humanidad se adaptó a esta naturaleza salvaje, pero otra se refugió en ciudades de alta tecnología que reciben el nombre de Dumas. La guerra entre entre las Dumas y la selva ha creado espacios intransitables, muy contaminados, que constituyen fronteras entre ambos mundos. En los núcleos urbanos se han desarrollado corporaciones que controlan la biotecnología y la robótica. La tecnología, por supuesto, libre de toda reflexión ética y de todo control, ha generado una tremenda desigualdad, mutaciones fatales, nuevas especies, tanto naturales como artificiales. La novela tiene un claro mensaje ecologista, ya que la respuesta a esta guerra sin fin y a la amenaza del apocalipsis está en la magia de Tara. La situación para la humanidad, o sea, para solucionar los problemas de la humanidad, están precisamente en la naturaleza, por lo que, bueno, es un alegato ecologista sin ninguna duda. El mundo de Alas de Fuego, los mundos de Alas de Fuego y de Alas Negras están unidos por un ángel muy distinto del de Dos velas para el diablo, pero comparten en cierto modo rasgos, ¿no? Es un ángel femenino llamado Ariel, cuya misión principal era educar y proteger a la reina Karish,
pero fracasa en esta labor y la reina, la joven Marla, se convierte en una hechicera terrible y concibe un plan para gobernar el mundo. Ariel es enviada a una cárcel mágica llamada Gorlian, donde debe sobrevivir a terribles adversidades. El protagonismo de estas novelas es absolutamente femenino y todos los personajes están cargados de profundidad psicológica y poseen rasgos que las singularizan frente a otros héroes malvados, frente a otros personajes prototípicos de la fantasía épica. Ariel emprende una búsqueda de sí misma, es quizá lo más destacable de las novelas. En esta búsqueda de su identidad, esta búsqueda la conduce a integrar elementos humanos en su personalidad angélica. Conoce el amor, pero también conoce el odio y se convierte, por ejemplo, en una despiadada reina de la ciénaga del mundo de Gorlian. Es un personaje de gran fortaleza, pero a la vez también muestra vulnerabilidad y desesperación, incluso llega a desear la muerte. Sus experiencias la convierten en un ser muy especial y ajeno a todos los espacios, en una marginal. Ya no es del todo un ángel, por supuesto no es humana, pero sus palabras acerca del final de la novela son una especie de defensa de todas estas diferencias, ¿no? Dice Ariel, humanos, ángeles, da igual, lo importante es ser capaces de salir adelante, no importa lo duro que parezca el camino. Donde los árboles cantan está ambientada en una época que podría ser medieval, en el fabuloso reino de Nortia, y la protagonista es la joven Viana, hija del duque de Rocagris. Bueno, se produce una invasión, una guerra, Nortia cae en manos de los bárbaros, casi todos los hombres han muerto en la lucha. Bueno, hay un bosque, como en muchas novelas bueno, la protagonista debe huir, se convierte en líder de los rebeldes y bueno, su historia es apasionante y interesantísima desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Sobre todo también la búsqueda de la identidad, la lucha por la igualdad de género. Bueno, hay elementos interesantísimos en esta novela, muy, muy, muy recomendable. Tiene también un mensaje muy ecologista. Hay un gran bosque que aparece representado al principio en las leyendas relatadas por los juglares, pero en este bosque se ocultan importantes secretos que van a dar lugar a, bueno, por una parte a la solución de los problemas de este universo fabuloso, pero que por otro lado dan lugar también a una reflexión muy importante sobre aspectos que tienen que ver con la ecología, ¿no? A mí me recuerda mucho este bosque, me recuerda mucho al Amazonas y todo lo que ocurre con este bosque, pues bueno, me recuerda mucho a la lucha por la conservación del Amazonas. El libro de los portales a mí es la novela que quizá más me gusta de Laura Gallego. Es una novela muy madura, es una novela excelente, muy bien escrita, ambientada en el reino de Darusia, en un mundo en el que no existen las fronteras, no existen las distancias, gracias a la tecnología de los portales, que permiten viajar de un sitio a otro, gracias a una red de comunicaciones que transformó el mundo en su momento de forma similar quizá al cambio que se produjo cuando la revolución industrial modificó las estructuras del mundo antiguo, ¿no? Los portales que comunican los lugares son creados a partir del desarrollo científico, pero también del arte en su trazado y de las propiedades mágicas de una pintura extraída de un mineral que se llama bodarita. Los maeses o pintores de la Academia de los Portales son los depositarios del conocimiento y son quienes gestionan la extracción y la circulación de la bodarita. Por ello ejercen el poder en la nueva sociedad, pero cuando deciden las ubicaciones y los dueños de los portales manejan los destinos, pero por ello ejercen el poder, como digo, en la nueva sociedad, porque son quienes deciden las ubicaciones y quiénes serán los dueños de los portales. La organización social está en peligro
porque las fuentes de energía y los minerales no son inagotables, igual que ocurre en el mundo real, y existen problemas con las minas de Bodarita. En este contexto tiene lugar una trama de intrigas y de traiciones, también un relato de ciencia ficción. Y bueno, hay una bodarita que permite los viajes en el tiempo. Bueno, se desencadena una trama muy compleja con personajes, todos ellos interesantísimos, que aportan matices muy diversos a la trama. Bueno, yo recomiendo muchísimo, muchísimo el libro de los portales. Todas las hadas del reino está ambientada en los cuentos de hadas. La protagonista es el hada Camila y bueno, pues el mundo de los cuentos de hadas, con todas sus múltiples versiones, son, son el entorno de la historia. Los guardianes de la ciudadela son 3 novelas ambientadas en un terrorífico mundo en el que la población humana es diezmada por monstruos, por cientos de monstruos letales. La novela incluye mapas de los territorios por los que los protagonistas se van desplazando, los enclaves, los pueblos, los bosques, la jaula, la ciudadela, los pueblos civilizados, las tierras salvajes, las fronteras. El dibujo de la derecha es la ciudadela, con sus... bueno, la ciudadela está muy descrita, con todo lujo de detalles, sabemos cómo está organizada hasta su más detalle, hasta su más pequeño detalle. Se trata de un mundo apocalíptico que cambió con la llegada de los monstruos. Las tierras salvajes que aparecen aquí fueron ciudades en otro tiempo, pero ahora solo hay monstruos. A medida que avanzan las novelas, que tienen muchísimas páginas, son novelas muy extensas, los lectores van averiguando muchas cosas sobre cómo se produjo el cambio y cómo se desarrolla la historia del mundo. Aisling es la protagonista de la primera novela, protagonista también de las otras dos. Vive en un enclave en condiciones muy duras. Fue atacada por un monstruo de pequeña y tiene una pierna dañada. Es coja. Ella conoce varios tipos de monstruos, pero cuando averigua que hay más monstruos, más tipos de monstruos distintos, siente la necesidad de aportar algo a su comunidad, de aportar conocimiento a su comunidad y a las otras comunidades, es decir, a la humanidad en la lucha contra los monstruos, y recopila un bestiario en el que dibuja los monstruos y bueno, recoge toda la información que puede acerca de ellos y sobre todo cómo luchar contra ellos. Aisling abandona su pueblo después de convertirse en la escriba, de ser la única persona que sabe leer y escribir y que es capaz de interpretar y de custodiar el bestiario. Abandona el enclave, se dirige hacia la ciudadela y bueno, es protagonista de aventuras, muy terroríficas y muy interesantes. Aisling averigua cosas sobre los otros enclaves, sobre la jaula, sobre la ciudadela, sobre los cruces de caminos. Va encontrándose con otros poblados donde la supervivencia es menos complicada y las mujeres pueden desempeñar otros oficios aparte de dedicarse exclusivamente a la procreación, como sí sucedía en su enclave, en el que, bueno, tener hijos era prácticamente lo más importante, ¿no? Aisling vive en la ciudadela y trabaja en la biblioteca copiando, ampliando los bestiarios. La ciudadela ha ido creciendo, tiene 4 murallas, en su interior hay mucha seguridad. Los que viven en el centro de la ciudadela casi han olvidado los horrores que tienen lugar más allá de las murallas, ¿no? Todo ello son siempre metáforas de los horrores que están, bueno, los horrores en los que muchos seres humanos viven más allá de las fronteras de seguridad de
sociedades en las que prima el bienestar. Bueno, otros protagonistas igual de interesantes que la propia Shane, que la propia Aisling, son Shane y Rox, son guardianes de la ciudadela y serán fundamentales para el desarrollo de la trama que no voy a contar. Y bueno, los lectores se quedarán tremendamente sorprendidos cuando conozcan el origen de los monstruos y cuando vayan descubriendo cuál va a ser el destino de los protagonistas, porque son destinos bastante más originales de lo que cabría esperar, ¿no? La última novela que voy a comentar, ya en un minutito para dejar tiempo a posibles preguntas, es El ciclo del eterno emperador, que es, creo, la última novela de Laura Gallego. Digo creo porque es que ella escribe 4 y 5 novelas al año. Esta es de 2021, pero es que igual hasta le ha dado tiempo a sacar otras 2 que yo aún no tengo en mi poder. El ciclo del eterno emperador está ambientada en el reino de Akidavia y sus protagonistas son Vintanelalandali y Kelan. Vintanelalandali es la emperatriz de Akidavia y Kelan es un muchacho de origen humilde. Tenéis en pantalla un mapa del reino de Akidavia integrado por todas estas provincias: Confianza, Generosidad, Fortaleza. Son nombres que un emperador les puso, puesto que todas estas provincias tienen un alto grado de multiculturalidad, distintas lenguas, distintas costumbres, y como los emperadores eran incapaces de recordar nombres tan ajenos a su propia lengua, pues decidieron ponerles estos nombres, pero las provincias conservan sus lenguas y sus costumbres, ¿no? Costumbres, muchas de ellas descritas con mucho detalle. Se describe también con mucha minuciosidad la organización del imperio. Hay una lengua común, hay también una administración férrea, leyes que mantienen unido al imperio. El eterno emperador vive unos 800 años, se reencarna a los 33 días de su fallecimiento. Y esto es lo que va a dar lugar a la trama de la novela. La trama de la novela gira a la transmigración de las almas, o sea, a la reencarnación del emperador. Lo que ocurre va a cambiar, el imperio va a cambiar el futuro de Akidavia y los personajes van a tener que, bueno, pues que enfrentarse a este cambio sustancial y van a tener un protagonismo importante en este cambio. Esta novela es quizá muy diferente a todas las demás novelas de Laura Gallego por la construcción de los personajes y sobre todo por el papel que tiene el amor, ¿no? El amor está presente, pero no es la fuerza principal que mueve a los personajes, sino que es el propio bienestar del imperio y valores como la justicia, los que están por encima de intereses personales, que sí primaban, por ejemplo, en algunas de las tramas, no de Memorias de Idún, pero quizás sí de Crónicas de la Torre y quizá en algunos momentos de algunos de los personajes, ¿no? Momentos que tiene Viana en donde los árboles cantan. Bueno, pero es que todos los personajes de Laura Gallego tienen bueno, distintas aristas, no son nunca monolíticos, pero los que tienen un arco de desarrollo más maduro, pienso que son los personajes del ciclo del eterno emperador. Bien, pues no me extiendo más para dejar unos cuantos minutos para alguna posible pregunta. Agradezco mucho vuestra atención y, bueno, si queréis comentar algún aspecto sobre la autora o preguntar algo sobre alguna novela de la que no he hablado o algo más sobre alguna de las novelas sobre las que sí he hablado, pues es el momento. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que la propia Laura Gallego no sabe tanto de su obra como tú. Te lo digo sinceramente. Yo me leí hace un par de añillos, donde los árboles cantan, sí, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que me gustó mucho. A mí me parece una
una escritora de literatura fantástica, juvenil. La verdad, es cierto que no he leído mucho más, pero creo que es sin duda una de las mejores. No sé si Sí. por ahí en los centros la han leído, tienen pensado leerla en un futuro. Si Ella tenéis es la más conocida, pero la hay otros autores también muy sobresalientes. de literatura fantástica también, ¿verdad? Sí, sí. Es cierto. Pues, ¿tenéis alguna pregunta que queráis hacerle a Carolina? Pues muchísimas gracias, Carolina, y muchas gracias a los centros por haberos A conectado. todos. Gracias a todos.